Bueno, pues vamos a comenzar. Muy buenos días a todos. Gracias por su asistencia. Vamos a comenzar nuestra nueva serie de webinars. El tema o los temas ahora poco a poco los vamos a ir a ver. El tema del webinar en general se llama control de color en prensa. Dentro de esta presentación o dentro de esta serie de webinars vamos a tratar de acercarnos más al manejo de los instrumentos, no dejar tanto la teoría solamente, sino también poderles mostrar un poco del manejo de los instrumentos. Entonces, vamos a comenzar con nuestro primer tema, que sería densitometría. Quizás para algunos que ya hayan tomado algunos de los webinars anteriores, puede llegar a ser repetitivo, pero vamos a considerar que estamos comenzando de cero este nuevo webinar, entonces tenemos que empezar desde el principio. El primer punto del manejo del instrumento sería configurar el setting del densitómetro, nuestro rango de respuesta. ¿Cómo va a trabajar el instrumento? Entonces, un rango de respuesta o estado es como gobierna cómo ve el densitómetro o cómo ve el color el densitómetro. Entre comillas, porque a final de cuentas un densitómetro como tal no es capaz de percibir color, es más reflectancia o opacidad de la tinta en muchas ocasiones o transmitancia dependiendo del densitómetro que estemos utilizando. Comúnmente trabajamos con dos tipos de rangos de respuesta, que son los más comunes, que sería el estado T, que sería o es la norma aceptada por los Estados Unidos y Latinoamérica para densitómetros de reflexión a color. Y el estado E, que es la norma aceptada en Europa para densitómetros de reflexión a color. Esto o la diferencia entre medir con estado T o con estado E es que en el estado E nos va a dar valores de densidad más elevados, aunque si lo cambiamos posteriormente podremos encontrar valores en estado T que son ligeramente más pequeños. ¿Cuál es el ideal para nosotros? Según la región, sería el estado T, el rango de respuesta que correspondería a configurar nuestros instrumentos, a menos de que tuviéramos clientes europeos que dentro de sus especificaciones nos pidan que se trabaje o se midan las densidades bajo la norma E o el estado E, sería importante cambiar la condición de respuesta de nuestros densitómetros. En el caso de que no, en estado T sería lo más conveniente. Comencemos por las funciones del espectrodensitómetro. Densidad, que es la función básica de un densitómetro, nos dice que es la medición de la luz reflejada en una hoja impresa para saber el espesor de la capa de tinta que se está aplicando. Al ser una función logarítmica, la densidad no es lineal. ¿A qué nos referimos con que no es lineal? Si yo pongo una capa de tinta pequeña o pensando en offset, abro un poco los tinteros, voy a tener una cobertura de tinta. Puede ser muy bajita la cobertura de tinta. Si yo abro un poco más los tinteros, voy a tener una capa mayor de tinta, pero no va a ser exactamente el doble de la cantidad de tinta que estamos manejando. En el caso de flexo, no por solamente cambiar el tipo de anilox, voy a tener un incremento proporcional de tinta. Entonces, eso es que no es logarítmica. Incluso cuando ya la capa de tinta es muy grande, llega a suceder que los valores de densidad, en lugar de ir hacia arriba, van bajando. ¿Esto por qué es? Porque si pudiéramos observar la capa de tinta, cómo se va quedando aplicado en el material, la tinta va saturándose, va subiendo, y de repente va a quedar como un montecito y se va a escurrir, por decirlo de alguna forma, hacia los lados. Entonces va a quedar un montecito. Cuando nosotros enviemos una medición con el instrumento, que es emitiendo luz, esta luz se va a reflejar hacia otro lado y eso nos puede ocasionar que la densidad o aparente que es menor, aunque nosotros estemos aplicando una mayor cantidad de tinta. Esto es lo que hace en sí un densitómetro.
Pueden cambiar el orden de las lámparas con el receptor según la gráfica, pero van a funcionar de una manera muy similar. Tenemos unas lámparas, en este caso nuestros instrumentos EXAC, tenemos lámparas a 45 grados y nuestro receptor a 0 grados. Cuando nosotros oprimimos el instrumento, va a emitir el haz de luz y este va a rebotar en nuestra capa de tinta o en nuestro material y se va a ir hacia el receptor y el receptor se va a encargar de hacer el cálculo que nos aparece ahí. Reflectancia sobre la intensidad, la reflectancia es igual a la intensidad de la luz reflejada sobre la intensidad de la fuente de luz. ¿Para qué medir la densidad? La densidad es importante medirla porque con eso vamos a poder saber qué consistencia o qué repetibilidad estamos teniendo en la prensa. Tenemos aquí en los slides que nos dice que la densidad la medimos para medir la tinta en la hoja impresa, para medir la densidad del sólido, para igualar la hoja OK durante la corrida y para monitorear la consistencia de la corrida. Entonces, para todo esto es para lo que realmente medimos la densidad. Y también es importante medir la densidad porque si no medimos la densidad no podemos utilizar las demás funciones densitométricas que tiene nuestro instrumento, como cuál es nuestro contraste de impresión, nuestra área de punto, nuestra ganancia de punto, el error de tono y grisado y el atrape. Todas estas funciones son basadas en densitometría, entonces por eso es importante medir la densidad. Poco a poco iremos revisando cada una de estas funciones y les presentaremos un poquito de trabajo para estas funciones. Punto importante, punto inicial, cuando empezamos a trabajar con las densidades, es dónde medir las densidades. Si tenemos una imagen como la que aparece aquí en la foto, es muy difícil encontrar un punto de densidad, una cantidad de tinta que sea consistente. Incluso si quisiéramos medir la densidad del amarillo, sería muy difícil. ¿Por qué? Porque tenemos pura composición o puros colores mezclados para hacer la foto. Entonces, ahí sería imposible encontrar un punto repetitivo, por ejemplo, para medir la densidad del amarillo. Entonces, si es una foto, es mejor no utilizarla para medir densidades. Si tenemos áreas sólidas, como en el caso de esta portada de revista, sabemos que el rojo del fondo, o podemos saber que el rojo del fondo es una composición quizás de magenta y amarillo para hacer el rojo, pero al final de cuentas son sólidos. Entonces ahí sí podríamos tener una zona donde pudiéramos medir sin ningún problema. Es más conveniente tener una barra de control para realizar esas mediciones o esos controles de densidad. Siempre es la mejor elección y lo más importante es que sepamos qué es lo que contiene la barra. Si tenemos solamente sólidos, si tenemos algunas pantallas, algunos parches con porcentajes, saber qué porcentaje realmente se está teniendo para no cometer el error de manera visual y hacer un cálculo de manera equivocada. Es importante también que nuestras barras de control funcionen de acuerdo del trabajo que tenemos. Si, por ejemplo, tenemos un trabajo donde solamente son sólidos o en su mayoría son sólidos, entonces ahí va a ser conveniente a lo mejor tener solamente los parches de selección de color o si trabajamos algún directo en sólido, también el directo. Pero si en nuestro trabajo tenemos ya alguna fotografía, alguna imagen, conviene que tengamos por lo menos pantallas del 50%. Si podemos integrar las tradicionales 25, 50, 75, tendremos más información para poder trabajar o controlar mejor ese trabajo. Otro punto importante, en algunos procesos de impresión o dependiendo del material, va a ser más o menos importante, pero es bueno tener las costumbres correctas cuando estemos trabajando, cuando estemos midiendo. Nos dice aquí que es importante saber sobre qué estamos midiendo.
Si nuestras impresiones son comerciales, son pliegos de papel cuché, es muy importante saber qué tenemos abajo. Si tenemos 10 pliegos más, si tenemos 100 pliegos más, si tenemos una hoja o una mesa de color negro, de color amarillo, de color gris, eso va a afectar a nuestro valor de densidad, a nuestra medición. Entonces, es conveniente, si estamos trabajando con un papel muy delgado, tener solamente la hoja sobre la consola de las prensas de offset, y solamente una hoja. Si estamos trabajando con cartón, ahí no es tan importante el fondo porque el cartón es lo suficientemente opaco o grueso para no dejar pasar tanto la luz. Si estamos utilizando películas, ahí se vuelve todavía mucho más fundamental tener un fondo controlado, de preferencia con una base blanca consistente. Si estamos imprimiendo comercial frente y vuelta, también es importante saber que lo que imprimamos en la primera pasada de la hoja va a afectar o puede afectarnos poco o mucho la vuelta de la hoja. Entonces, si imprimimos frente y vuelta, también hay que considerar que ya la hoja tiene una capa de tinta por la parte trasera. Cuando estamos midiendo papel, la sugerencia es colocar la hoja en una superficie negra con una densidad de 1.5 o más. Si lo que medimos es película, conviene que la hoja sea blanca y que sea consistente. Aquí tenemos algunos materiales que les llamamos backing paper, que ya tienen un blanco estandarizado, un valor Munsell de blanco. Entonces, esas hojas pueden utilizarse como lo que le conocemos ahora como backing paper. En el caso de las películas, ¿para qué? Para que tengamos siempre la misma blancura en el fondo de nuestras lecturas. ¿Qué nos indican los valores de densidad? Los valores de densidad son muy fáciles de leer. Si nuestros valores son altos, quiere decir que tenemos mucha tinta. Si nuestros valores son bajos, quiere decir que tenemos poca tinta. Un valor de densidad alto, entonces, es una cantidad de tinta alta. Si es bajo, es una cantidad de tinta baja. Un factor importante es qué es lo que vamos a medir o contra qué vamos a estar comparando. ¿Qué es lo que estamos buscando cuando estamos midiendo? Determinar un rango en el cual vamos a trabajar. Eso es también un factor importante, saber cuáles van a ser, en este caso, hablando de densidad, nuestros mínimos y máximos. Tener una densidad objetivo, y estas densidades objetivos las podemos obtener de diferentes lugares. ¿Cómo podría ser una hoja OK, una hoja autorizada? Podría ser de un trabajo anterior, de un parámetro de estandarización. Ya los estándares de impresión recomiendan unas densidades. Si queremos trabajar a las capacidades ideales de nuestra prensa, también podríamos buscar ese valor. De una prueba de color no es conveniente utilizarla para la densidad, porque las tintas son diferentes. Puede ser que sí sea un color similar, pero la capa de tinta o cómo está compuesto ese color no es lo mismo. Entonces, si estamos hablando ahorita solamente de densidad, la prueba de color no es un punto recomendable para obtener valores a buscar de densidad. Una hoja impresa en la misma máquina puede funcionar. Un visto bueno anterior puede funcionar. Unos valores estándares de nuestra máquina podrían funcionar. Entonces tenemos algunos elementos más o algunas posibilidades más que una prueba de color. De acuerdo a la especificación que estemos utilizando, va a haber alguna sugerencia para los valores de densidad. Estos valores de densidad siempre son al final, hay que cumplir unos pasos anteriores. Poco a poco estaremos viendo un poco de esta información, pero vamos a tener algunos pasos anteriores antes de decidir que tenemos que mantener cierta densidad. También va a depender del sistema de impresión del que estemos trabajando, si es offset, si es flexo.
saber contra qué parámetro es el que vamos a poder tomar para estandarización. El más común ahora es Grackle. La ventaja de Grackle es que no importa el sistema de impresión, no importa el sustrato en el que estemos trabajando, lo que se busca es un resultado en base al balance de grises. En el caso de Snap y en el caso de FIRS son procesos o recomendaciones más específicas para un mercado en específico. Tenemos algunos valores recomendados de densidad de acuerdo a la estandarización de ISO o de Grackle. Tenemos ahí la densidad del cian de 1.4, de magenta de 1.5, de amarillo de 1.05, del negro de 1.7. Esto en un material Coated 1. Y ahí tenemos también las opciones para el Coated 3 o el Coated 5. ¿Cómo elegir el Coated o saber cuál material es de acuerdo a qué Coated? Va a depender mucho del acabado y de la blancura que pueda tener nuestro material. Estos son los valores típicos, los valores recomendados. Pueden ser nuestro punto de partida y de ahí saber si podemos alcanzar o mantener esas densidades de acuerdo a los procesos que estamos manejando. Pasemos al siguiente punto o a la primera función fuera de la densidad, que es el valor tonal y el aumento de valor tonal, el BT y el ABT, antes conocidos como área de punto y ganancia de punto. El valor tonal es la cobertura estimada de tinta en un parche tramado. Esto basado en la densidad. Como aparece ahí en los puntos, es la densidad del papel, la densidad del sólido y el área del tramado. Aquí tenemos o nos muestran la fórmula, pero vamos a verlo de una manera más fácil de entender. El aumento de valor tonal, como dice ahí, es que tanto creció el punto. ¿El punto de dónde? De la placa. La placa en teoría representa la información original que traía el diseño. Entonces, si en la placa me indican que yo tengo una zona que tiene un 50%, como aparece ahí en la imagen, y al momento que lo imprimo, esa misma zona me marca un 68%, esto quiere decir que tengo más punto o más trabajo que lo que me indicaba la placa. ¿Cuánto? Un 18%. Entonces, así es más o menos como se va a calcular el aumento de valor tonal. El aumento de valor tonal, entonces, es en comparación con la placa, que sería la información de mi valor tonal, lo que realmente debería estar ahí, va a ser comparado contra el resultado real. Y de ahí vamos a obtener nuestra ganancia de punto. ¿Por qué es importante controlar los puntos o por qué usar los puntos? Porque las prensas, todas las prensas, incluso las impresoras de inyección de tinta, imprimen de esa forma. Imprimen con puntos, espacios con tinta y sin tinta, diferentes tamaños de punto que simulan algún tono continuo, algún degradado, incluso alguna mezcla de imágenes. Entonces, si viéramos a cuentahilos las impresiones de una revista, por ejemplo, tal vez las veríamos como del lado izquierdo. Pero la realidad es que necesitamos que estén así para poder tener esa mezcla de colores y de tonos que estamos observando en esa revista o en ese póster o en esa imagen. Incluso en las pantallas tenemos esa situación. ¿Para qué medimos el aumento de valor tonal o la ganancia de punto? Para saber si la prensa está imprimiendo los puntos correctamente, para saber si estamos trabajando o si lo que le estamos enviando a la prensa es adecuado para la impresión como tal, para esa prensa. Si la placa o si la prensa tiene una ganancia mayor a la recomendada, entonces tendríamos que hacer un ajuste de placas, una compensación en las placas. Si algo mecánico ya no puede mejorarse, las placas son las que tienen que ayudarnos a corregirlo, siempre y cuando mecánicamente ya no se pueda mejorar. ¿Dónde medimos el aumento de valor tonal? Necesitamos un parche tramado, una pantalla, como le conocemos también.
Lo más común es usar una pantalla del 50%, a menos de que fueran normas europeas, se utiliza un 40%, pero cualquiera de las dos nos puede funcionar, 40 o 50%. La más común, como les digo, es el 50%. Es importante ubicarla correctamente la pantalla que vamos a utilizar para el aumento de valor tonal, para la ganancia, dentro de nuestra barra de control. Nuevamente, leer sobre superficies constantes, revisar el respaldo de la hoja y algo muy importante, en el caso mucho más en offset que en flexografía, es cuando estamos construyendo nuestra barra, es importante que las pantallas queden cerca de los sólidos. ¿Por qué? Porque cada llave tiene un comportamiento y puede ser que la llave que está junto pueda tener de la misma apertura y la misma descarga de tinta. Pero puede ser que la del otro lado o la de en medio tenga una ligera carga mayor de tinta o una ligera carga menor de tinta. Entonces, imagínense si medimos una densidad del lado izquierdo del pliego y medimos la ganancia en el centro, puede ser que los valores no sean acorde. A lo mejor de un lado tenemos más tinta o de un lado tenemos menos tinta y puede ahí tener alguna confusión y no tener el resultado adecuado. Como dice aquí la presentación, es conveniente utilizar el parche lo más cercano al sólido que estemos trabajando. Y eso nos va a ayudar mucho en la construcción, cuando hagamos la construcción de nuestra barra de control, para poder utilizarlo correctamente, este tipo de herramientas. ¿Cómo se cambia el aumento de valor tonal? ¿Cómo lo ajustamos? Siempre un aumento de valor tonal nos va a señalar algún defecto que podamos tener, ya sea en la máquina, en la misma placa, en el proceso. Uno ahí, como nos dice, son el desgaste de la placa. Si estamos teniendo un tiro muy largo, puede ser que la placa no nos esté durando lo suficiente para imprimir todo el tiro y tengamos que hacer nuevas placas. La oxidación también va a afectarnos a conforme se vaya avanzando en el proceso, en los tiros largos. Nuestro balance de tinta y agua también va a ser un factor. Si imprimimos con demasiada tinta, va a secar demasiado, va a repintar. Si imprimimos con demasiada agua, vamos a diluir mucho la tinta. La densidad de la tinta es lo primero que hay que revisar cuando empezamos a tener problemas. La emulsificación de la tinta también puede ser un factor que nos afecte nuestras ganancias. Y el repintado que podamos tener o incluso el ángulo que hayamos elegido para el ángulo de las placas. Estos serían los valores sugeridos o los valores recomendados a buscar en una ganancia del 50%. Como vemos aquí, igual Gracol, categoría papel coated 1, swap coated 3, swap coated 5, máximo un 16%. Entonces, si estamos acostumbrados a venir solamente con valor tonal en lugar de con aumento, valor tonal, recuerden, es cuánto trabajo hay ahí sin tener la necesidad de compararlo. Yo lo que voy a buscar, si estoy acostumbrado a trabajar con el valor tonal, es máximo 66% en el cian, 66% en el magenta, 15% en el 65% en el amarillo y 70% en el negro. Serían el valor máximo a buscar para mantener o poder decir que nuestra ganancia está correcta. Nuestra siguiente función es contraste, también es parte de las pantallas, pero esta nos va a ayudar a controlar las sombras. Nuestro contraste de impresión nos va a ayudar a controlar las sombras. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar una pantalla más cercana al sólido. Tenemos nuestra pantalla del 50%, después tenemos nuestra pantalla del 75%, o incluso dependiendo de las condiciones que estemos trabajando, si son normas europeas o norteamericanas, sería 80%. Como dice ahí, vamos a medir el detalle de las sombras. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a
poder monitorear el balance de tinta y agua, que realmente sea la mezcla perfecta, determinar el punto máximo de cobertura en las áreas de sombra, y determinar también, esto nos puede ayudar también a determinar el valor óptimo de la densidad del sólido. Cuando no estamos trabajando con estándares y queremos saber cuál es el punto ideal de nuestra máquina, con el contraste de impresión lo podríamos tomar. Este es el ejercicio. Para hacerlo, podemos hacerlo en un arranque de prensa, en un arranque de un trabajo podemos hacer ese ejercicio. Lo que necesitamos solamente es que nuestras barras o nuestros trabajos tengan sólidos y pantallas, en este caso, del 75% u 80%. Vamos a arrancar la corrida como siempre. Vamos a empezar a ajustar nuestra densidad en un punto estable o en un punto conocido. Y lo que vamos a empezar a hacer es comparar nuestra densidad contra nuestro contraste. Nuestra pantalla del sólido contra el 75%. Vamos a ir subiendo densidad. Seguimos comparando. Vamos a subir densidad. Seguir comparando. Hasta el punto donde en la siguiente medición que hagamos, en lugar de que el contraste o la lectura en la pantalla sea incremental, vaya hacia abajo. Si ya la medición que hicimos fue menor a la de la vez anterior, entonces lo que va a pasar es que ese paso anterior va a ser nuestra densidad máxima que vamos a poder utilizar con esa combinación tanto de tinta como balance, como material. Van a ser las combinaciones que vamos a poder tener y ese va a ser el punto de densidad máximo que vamos a poder utilizar. ¿Dónde mido el contraste? En una pantalla de un tramado del 75 u 80%, dependiendo de la norma en la que estemos trabajando. Si tengo algún problema con el contraste, que nuestras sombras sean demasiado oscuras o demasiado cubrientes y tengamos plastas en lugar de sombras, el paso inicial es, o el primer ajuste es, ajustar nuestra densidad del sólido. Ver que realmente la densidad sea la adecuada o la sugerida. Nuestro balance de tinta y agua, saber que tenemos correctamente el balance. La viscosidad de nuestra tinta también es muy importante controlarla. Y en caso de que fuera necesario o posible, muchas veces es imposible hacer ese último cambio, pero si es necesario, pues se podría considerar cambiar el tipo de papel. Estos serían los puntos recomendados para un contraste de impresión. 36% cuando medimos nuestro sólido contra nuestra pantalla del 75%. El valor máximo que podríamos esperar sería de 36%. En el caso del cian, 36 en el magenta, 30 en el amarillo y 40 en el negro. O dependiendo del tipo de material que estemos utilizando. Nuestro atrape llega a confundirse de repente esta función, pero lo que manejamos cuando hablamos de densitometría, mediciones y atrape es la capacidad de una película de tinta a adherirse a otra película de tinta comparada a esta con la capacidad de adherirse al papel. El cálculo es un porcentaje de 0 a 100. Debido a las fallas de suma, un atrape aparente de 100% puede no obtenerse, pero es una medida relativa. Vamos a tener aquí un punto, a diferencia de las otras funciones, vamos a tener un punto mínimo. Los cálculos de atrape van a funcionar o van a ser útiles, van a ser reales, si sabemos la secuencia de impresión. ¿Por qué? Porque puede ser que midamos de manera incorrecta y nos dé un atrape muy bajo, o puede ser que midamos de manera incorrecta y nos dé un atrape muy alto y va a ser engañoso ese resultado. Otra función, otro elemento para lo que nos sirve medir el atrape es para ver si estamos trabajando correctamente la sobreimpresión. ¿Cuál es la sobreimpresión? La combinación de colores, en este caso de selección, que es cian, magenta, amarillo, para hacer nuevos colores como son el rojo, el verde y el azul. Nos ayuda también a monitorear la viscosidad o el tag de la tinta y en este caso
a saber la opacidad de la tinta última. Si estamos trabajando en offset, es comúnmente que la tinta amarilla sea la que va hasta el final, que caiga hasta arriba de todo. ¿Qué es lo que hacemos? Medir en la barra de control. Ahí necesitamos tener parches ya combinados. Los parches combinados son rojo, verde y azul. Funciona o es conveniente tener estos tres parches cuando trabajamos mucha imagen. Cuando trabajamos mucha selección de color y fotografías o algunos pequeños diseños que pudieran tener mezcla de colores, ahí conviene tener esos tres parchecitos para poder tener un mejor control de los resultados que podemos tener. O incluso cuando trabajamos plastas y sabemos que esas plastas son en selección, como la primera que teníamos de la revista, si sabemos que estamos imprimiendo un rojo y necesitamos que sea ese rojo, saber que nuestro atrape se está manteniendo y no está alterándose o transformándose. La secuencia o el orden que hay que hacerlo es tener una lectura de papel. Después vamos a medir la primera tinta que se imprimió. Pensando en un rojo, vamos a medir primero el amarillo. La segunda tinta, la que le cae encima al... Perdón, sería el rojo, sería el magenta, la primera tinta, y la segunda tinta sería el amarillo que le cae encima. Y después vamos a leer el parchecito o el cuadrito del color rojo. Nuevamente es importante medir en base a la secuencia que tengamos cargada en la prensa. Aquí está la fórmula del atrape aparente. La densidad 1, después la densidad del material 2 y de ahí la mezcla de las dos densidades. No necesariamente necesitamos el 100% del atrape. Si tenemos algún problema con la mezcla de las tintas, lo primero nuevamente es ajustar nuestros valores de densidad. Después ajustar nuestro balance de tinta. Cambiar posiblemente las secuencias. Es común ver que de repente cambiamos el magenta por el cian o el cian por el magenta. Son los cambios más comunes. Ya muy drásticos sería mover todo el orden de la selección de color. Y por último, nuevamente casi imposible, cambiar el tipo de papel. En esta tablita vamos a ver los valores típicos o los valores sugeridos como mínimo para un atrape aceptable. Les decía que en las otras funciones tenemos valores máximos. En este caso vamos a tener un valor mínimo, como es el 70% para el rojo, 80% para el verde y 75% para la mezcla del azul. Vamos a dejarlos ahorita con unas prácticas que hicimos para ustedes y que podamos ver un poco más aplicados estos temas que acabamos de ver para el manejo de los espectros. Bueno, estamos aquí a pie de máquina, ya con un trabajo real. Vamos a empezar a trabajar con las funciones básicas, que es la densidad, las funciones densitométricas. Como ven, aquí tenemos unos pliegos. Tenemos ya algunos pliegos, vamos a quitar los de hasta abajo para medir la última hoja. Recuerden, siempre es importante medir solamente una hoja. El instrumento tenemos una función que se llama densidad en simples y aquí podemos directamente medir la densidad. Lo primero que me pide es medir el papel. Mido el papel y ya puedo comenzar a medir mis sólidos. Mis sólidos de cualquier zona o de la zona que ustedes crean que ya está lista. Mi densidad tengo yo ahorita del cian 1.31, del amarillo tengo 0.93, magenta 1.16 y el negro 1.78. Aquí en esta consola tenemos unas densidades por default, unas densidades estándares. Puede ser que se esté trabajando este trabajo o este pliego a esas densidades o puede ser que se esté trabajando a una autorización previa. ¿Sí? Es importante definir con qué vamos a trabajar, si van a ser a densidades estándares o diferentes a las de un estándar.
En este caso, aquí marcamos ya nuestros valores de densidad. Si estamos comparando contra estas densidades, nuestro cian está relativamente alto, buscamos 1.39 y tenemos 1.31, tenemos 1.38 en el magenta y aquí tenemos 1.16, nuestro magenta estaría bajo, amarillo de una densidad de 1 contra 93, está ligeramente bajo, y 1.74 contra 1.78, el negro podríamos considerarlo que está dentro del margen. Si recuerdan, el margen o el rango considerable para marcar que la densidad es correcta es 0.05. Vamos a ver la otra opción que tenemos aquí, la otra casilla que aparece ahí es el valor tonal. Yo en el valor tonal puedo medir prácticamente cualquier barra, cualquier parche más bien, y me va a marcar el trabajo, la cantidad de trabajo que tenemos en esa zona. En este caso yo medí el 25% y me dice que tengo el 35%. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo un 10% de ganancia de punto, casi 16% de ganancia de punto en mi pantalla de las luces. Si yo mido el 50%, me dice que tengo 64%, tengo un 14% de ganancia de punto. ¿Sí? Entonces, así es como yo voy a marcarlo. ¿Puedo yo cambiarlo a ganancia de punto? Sí. Puedo incluso utilizar las funciones anteriores, la presentación anterior de densitómetro, y ahí voy a tener el aumento de valor tonal por default. Me pide medir mi 100%, vamos a hacerlo con el valor del negro. Mi 75%, mi 50% y mi 25%. ¿Sí? Ya tengo yo un 20%. En la ganancia de punto tengo una ganancia del 20%, en el 50 tengo 23% y en el 75 tengo un 15%. Lo que estamos viendo aquí es que tal vez nuestra ganancia está relativamente alta, pero nuevamente hay que saber ubicar. Si estamos yéndonos a un estándar, lo ideal sería tener los valores que previamente les hicimos mención en la presentación, en los slides, para poder saber si nuestras ganancias están dentro de un parámetro aceptable. Otra función que tenemos dentro de las funciones de ganancia o de densidad, perdón, es el contraste. El contraste, veíamos que necesitamos un sólido. Vamos nuevamente a hacerlo con el cian. Y si recuerdan, la pantalla del 75% es la que nos va a arrojar la información del contraste. Tenemos un contraste del 37% en este trabajo. Recuerden que el contraste es para ver o evaluar las sombras, que nuestras sombras se mantengan como sombras y tengamos un mejor detalle dentro del trabajo. De esta forma es como vamos a medir el contraste. Y el atrape, el trapping, punto número 1, necesitamos saber la secuencia de impresión para poder hacer el atrapping. Recuerden que el atrape o el trapping son los parches de colores mezclados, verde, rojo, azul, que se mezcla cian, magenta y amarillo para hacer esos colores. ¿Sí? En este caso la secuencia que estamos utilizando es la tradicional, negro, cian, magenta, amarillo. Entonces, para hacer un color rojo, yo tendría que marcar primero mi tinta que está entrando en la unidad 1 o en la primera unidad, que sería el magenta. Después del magenta sigue la tinta amarilla y por último el color mezclado. Importante cuando midamos ganancias y midamos atrapes es que nuestros parches estén muy cerca. Si yo tengo aquí un parche de amarillo y mido la pantalla del amarillo de acá, puede ser que mis densidades sean muy variadas y nos dé un error en la lectura. Aquí me está marcando 77%, estamos muy cerca del límite. Podemos decir que el atrape está aceptable. Sabemos que nuestras densidades todavía no están a punto, pero estamos dentro de un punto mínimo. 75% es lo mínimo que se puede aceptar. Acuérdense en esta parte, entonces estamos 77%. Estamos todavía dentro del margen. Si queremos medir, por ejemplo, el azul, según la secuencia que estamos trabajando aquí, sería medir primero el cian, después medir el magenta y por último medir el azul, perdón.
En este caso tengo un 79% de atrape. Seguimos estando en los parámetros mínimos, pero estamos dentro. El último valor sería medir el verde. En este caso, para medir el verde sería primero, paso número 1, medir mi zona del cian. Después buscamos el amarillo, hasta más cerca de este color. Y después medimos el verde. En este caso tengo un atrape del 93%. Son los que de momento están mejor atrapados o tienen una mejor combinación. Vamos a pasar en... ¿Sí me escuchan? ¿Se escucha bien? Vamos a pasar a este último tema, que es el error de tono y grisado. Y después de este último tema, vamos a tratar de responder algunas de sus preguntas que pudieran tener. El error de tono y grisado es una herramienta que realmente ya no se está utilizando tanto, porque ahora los instrumentos de medición son espectrodensitómetros, entonces son equipos que ya miden color. Cuando no teníamos un espectrodensitómetro, era la manera más confiable, la manera más cercana de medir o tratar de entender si era el mismo color o no. Entonces, el error de tono y grisado nos ayuda a evaluar el color de las tintas. Como dice aquí, las tintas parecen no ser puras, parecen estar contaminadas. Cada tinta tiene dos componentes no deseados. Componentes mayores cambian el tono de la tinta. Componentes menores hacen la tinta más gris. Aquí un ejemplo más gráfico. Sabemos o estamos acostumbrados a ver tendencias en los colores primarios. El cian puede ser verdoso, puede ser rojizo o azuloso. El magenta puede ser amarillento, puede ser azuloso. El amarillo puede ser verdoso o puede ser rojizo. Dependiendo del error de tono, es la tendencia que va a tener. Aquí el ejemplo que tenemos es la densidad del cian o el color cian. Es un cian rojizo, ¿por qué? Porque la tinta no deseada, magenta, es mayor que la tinta amarilla. Por lo tanto, decimos que nuestro cian es rojizo. En el caso del grisado, el grisado se da cuando las tintas no deseadas, los componentes no deseados, están en la misma proporción. Entonces lo que hacen es que en lugar de darle alguna tendencia, lo que le van a dar a esa tinta, en este caso al cian, es que se vuelva sucio o más oscuro. Es importante esto, ¿por qué? Porque si hoy hago una autorización o me hacen una autorización con una tinta de un color, con una tonalidad rojiza como la que del lado izquierdo, y ya me autorizan el color, ya me dan el resultado, ya me lo aprueban, y mañana entro con una tinta con un grisado diferente, por más que ajuste las densidades y por más que ajuste la máquina como estaba el día de ayer, el resultado no se va a dar. Entonces, es por eso que se vuelve de repente importante tener el control de color. En este caso, con el matiz y grisado, sería la forma en que lo podremos hacer. ¿Para qué medimos el error de matiz y grisado? Para medir el control de calidad en la recepción de las tintas, revisar el repintado de las siguientes unidades de impresión. También puede ser que nuestra máquina ya tenga un tiro lo suficientemente largo como para pensar que nuestras unidades están comenzándose a ensuciar con la tinta que viene detrás. Entonces, para eso nos puede ayudar. ¿Dónde medimos el error de tono y grisado? En la hoja impresa. No necesitamos un parche especial, son los mismos sólidos que son para la densidad, ahí lo podemos medir. De preferencia en la barra de control. Aquí sí es más conveniente en la barra de control porque sabemos que o en teoría deberían ser zonas limpias,
También podríamos revisarlo antes de entrar a prensa, antes de entrar a máquina, con un arrastre del fabricante. Y aquí lo primero que buscaríamos es en la zona de todo el arrastre, buscar un punto que tenga la misma densidad que estamos utilizando en la prensa. Si es un sistema automático, en teoría sería más fácil encontrar un punto similar. Si es un arrastre manual, sí hay que hacer una búsqueda un poco más ardua para encontrar una zona donde la densidad se parezca a la que estamos aplicando en prensa. Vamos a eliminar el papel o vamos a hacer una lectura de papel para restar el papel y solamente enfocarnos al color de la tinta. Y entonces ya medimos el error de tono grisado en esas áreas. Aquí están las fórmulas del error de tono grisado. Si tenemos algún problema con el error de tono grisado, lo primero sería revisar la densidad de la tinta. Otra vez, tratar de mantener las densidades con las que logramos algún trabajo anterior. Después, sería cambiar la formulación de la tinta. Si nuestra tinta, el tono grisado realmente es algo más natural de la tinta, no es tanto que lo podamos revisar en la máquina, a menos de que tengamos tiros muy largos y sepamos que empiezan a contaminarse. Hay que colocar objetivos sin límites y aquí el error de tono grisado sería tal vez el que nos recomiende o el que nos indique nuestro fabricante de tintas. Los estándares de impresión también tienen algunos parámetros sugeridos para no pasarnos de esos valores. Aquí los tenemos, por ejemplo, para Gracol y para los ISOs. Un error de tono grisado mayor al 20%, por ejemplo, del cian, sería una tinta con una tonalidad muy diferente. El magenta y el amarillo también. Aquí estos valores, recuerden que son valores basados en un cálculo de densidad. Entonces pueden no ser tan precisos cuando estamos hablando de color o consistencia de color. Puede ser más conveniente utilizar la parte o la función de espectrofotómetro de nuestros instrumentos para obtener estos resultados. Pero siempre es importante conocer las herramientas que podemos llegar a tener por si en algún lugar o en alguna ocasión nos encontramos con un instrumento que no tiene posibilidades de medir color. Estas son del grisado, si se fijan son más pequeñas que en el error cromático. Y lo mismo, estas son basadas en Gracol, en ISO, para las zonas de los sólidos. Vamos a mostrarles, dejen cambio otra vez con la presentación, con los videos. Dentro de las funciones de densitometría hay una que realmente ya no es tan usual, porque tenemos ya funciones de colorimetría, es la de error de tono y grisado, pero de todos modos vamos a revisarla. Si observan aquí en la pantalla tenemos una H, una G, una C y una M. H es Q, es el error de tono, la G sería el error de grisado y la tendencia que tiene el color. Recuerden que nuestros colores base, nuestros colores primarios, cian, magenta, amarillo, siempre van a tener una tendencia. El cian va a ser verdoso, va a ser rojizo, el magenta puede ser rojizo, puede ser amarillento y el amarillo puede ser rojizo o puede ser verdoso. Digo, el cian, perdón, corrección, el cian puede ser azuloso o puede ser verdoso. Si nosotros medimos el error de matiz y grisado, en este caso del cian, nos dice que tiene un error de matiz del 20% y un grisado del 14%, y es de cian a M, o sea, de cian a magenta. Nuestro cian que tenemos aquí, la tinta que estamos trabajando aquí, es un cian rojizo. Nuestro amarillo, vamos a medirlo de esta parte, nos dice que tenemos un error de grisado del 6%, un error de tono del 6%, un grisado del 11% y es de amarillo a magenta. Entonces nuestro amarillo también es rojizo. El magenta, por último, tenemos un error de tono del 44%, un grisado del 19%
y es de magenta a amarillo. Nuestro magenta es amarillento, ¿sí? Aquí, de acuerdo a las gráficas que les mostramos previamente, sería evaluar si estamos correctos o estamos fuera del rango del parámetro. Aquí lo más importante es que estas mediciones o estos valores son valores calculados en base a la densidad. Tenemos la función de colorimetría, los valores LB y los valores LCH, que nos pueden hacer más precisa la información de color de la tinta, si realmente estamos manteniendo el color o nuestro color de la tinta está cambiando. Vamos a pasar ahora a algunas funciones especiales que tiene nuestro equipo. ¿Cómo son la tendencia de densidad? Para aquellos que ya trabajan con un instrumento exact, la tendencia en densidad nos va a ayudar a tener un gráfico de barras donde vamos a tener las últimas 10 lecturas graficadas en una barrita y nos va a generar un promedio, nos va a dar la tendencia. Esto puede ayudarnos si tenemos anchos de impresión muy grandes, saber si tenemos un buen parámetro, un buen promedio de densidades, o si tenemos o queremos hacer una estadística o queremos hacer un reporte ya de la impresión, poder tomar algunas muestras de densidad y colocarlas como una estadística o un estimado de cierta cantidad de muestras representativas de nuestro lote de impresión para saber el promedio de densidad que estamos trabajando. Vamos a verlo aquí en el video. Vamos a ver ahora la función de tendencia de densidad. Yo la selecciono, tendencia densidad. Lo que me va a permitir esta función es nosotros utilizarla si estamos a pie de máquina y tenemos un ancho de impresión, poder revisar el comportamiento de mi densidad a lo largo del pliego. Si ustedes ven en la barra, nos está poniendo en la pantalla, nos está poniendo unas barras y abajo los valores de densidad que estamos teniendo. De esta forma, mi promedio de densidad de las 5 mediciones que acabo de hacer, de los 5 amarillos que tengo en mi pliego, es del 95%, punto 95 de densidad, donde tengo unas zonas con punto 98, donde tengo unas zonas de punto 93, 92. Entonces yo puedo revisar si realmente está pareja mi impresión con un promedio de densidad. Otra función o otra forma que se puede utilizar la tendencia de densidad es tal vez en las pilas de impresión, ya en las pilas que están saliendo de la máquina, poder tomar algunas muestras y tener una relación de densidad de todo el trabajo completo, de toda la pila de papel, poder generar un reporte o una información para decir todo este trabajo tiene una densidad promedio, según el muestreo que acabamos de hacer, de 0.95 de densidad, y a lo mejor en nuestro trabajo nos se pide que tengamos una densidad de 0.98, 0.91 o 1. Entonces así podemos nosotros tener una información relacionada a la tendencia de densidad, que es simplemente un promedio de cierta cantidad de muestras densitométricas que podamos estar haciendo. El instrumento nos va a permitir gráficamente en pantalla tener hasta 10 barritas que nos indican 10 lecturas de densidad. Si yo leo más, no quiere decir que ya no me tome más, simplemente va a ir recorriendo y me va a poner las últimas 10 que estemos cargando, pero el promedio va a ser de todas las que hayamos hecho. Si leímos 50, entonces van a aparecer el promedio de las 50 lecturas, aunque en la pantalla solamente me aparezcan 10 barritas. Una de las funciones especiales que tiene el instrumento, ya terminando, resolveremos o responderemos las preguntas que nos están empezando a colocar ahí en el chat. Las características de impresión es una función que crea un gráfico, es una función bastante interesante.
donde nos va a poner gráficamente la ganancia o el incremento que estamos teniendo de acuerdo a cómo lo estamos trabajando en los porcentajes. Si yo tengo configurado el instrumento, como dice ahí, de parches de 5 en 5, de 10 en 10, de 20 en 20 o de 25 en 25, me va a generar una grafiquita donde vamos a poder averiguar incluso si nuestra curva de compensación está funcionando como esperamos que esté trabajando. Vamos a ver la función de características de impresión. Esta función ayuda mucho cuando estamos haciendo un fingerprint o cuando estamos calibrando o ajustando la máquina o simplemente queremos ver si nuestras ganancias están funcionando correctamente. Si ustedes ven la pantalla, características de impresión, me pone aquí una gráfica, me pone una línea en azul y el paso inicial me dice que necesitamos medir el sólido. Yo voy a medir el sólido. Vamos a cambiar un poquito. Últimamente había medido todos los cienes, voy a medir ahora el magenta. Vean que en pantalla me marca la densidad del sólido y me pone una línea. Y me brincó al 25%. Entonces yo mido mi pantalla del 25%, me brinca al 50% y después me brinca al 75%. Entonces en pantalla me está mostrando la curva de compensación que estoy teniendo o la curva de ganancia de punto que estoy teniendo y además me está mostrando los valores de ganancia que estoy teniendo. Mi 75% tengo 86%, en mi 50 tengo 66 y en mi 25 tengo 37. Si es necesario hacer un ajuste de máquina o hacer un ajuste de presiones o hacer algún ajuste de placas, con esto lo podemos ir revisando de manera inicial. Como les digo, esto funciona perfectamente cuando estamos haciendo un fingerprint porque desde la pantalla del instrumento podemos saber qué ganancia estamos teniendo en diferentes pantallas. Aquí yo tengo configuradas 3 pantallas o 3 porcentajes porque en mi barra de color tengo 3 porcentajes. Pero en los fingerprints puedo tener yo más información y configurarlo de esta forma. Yo puedo cambiar aquí en mis ajustes, transformar de 3 puntos a pasos de 20 en 20, de 5 en 5 o de 10 en 10. Entonces puedo tener una barra o una lectura un poco más precisa, no tan abierta como es la que acabo de hacer ahorita por la cantidad de parches que tengo. Si tengo la posibilidad de generar un degradado de 10 en 10, puedo yo cargarlo y el parche me va a ir pidiendo que mida de 10 en 10. A final de cuentas, lo que vamos a obtener es una curva y dentro de la pantalla del instrumento una gráfica para saber si estamos trabajando con la ganancia correcta o estamos teniendo ya alguna diferencia de ganancia de punto. Nuestra siguiente función, que es también una función densitométrica, es balance CMY. Esta no es tan común utilizarla, pero si tenemos zonas muy limitadas para meter información, puede ser que nos ayude a tener este tipo de controles, ya que es muy visual, muy gráfico. El punto importante con esta lectura es tener un estándar de gris definido. ¿Para qué? Para que durante las lecturas que vayamos haciendo nos indique qué es lo que tenemos que ajustar para que ese color o esa zona gris que tenemos realmente sea igual de gris que la que tenemos cargada como estándar. Vamos a verlo en este otro video. Dentro de las funciones densitométricas también contamos con una función que es muy utilizada en periódicos. Eso lo vamos a ver en nuestra función de comparación. La función se llama balance CMY. El balance CMY se utiliza mucho en periódicos. ¿Por qué? Porque lo que hace es encontrar un balance de grises y tratar de alcanzarlo. Si vemos aquí rápidamente la pantalla, aquí tenemos un color azul que es el color que teníamos estandarizado hace rato. Vamos a buscar nuestro teórico 50% de negro, que sería el ideal, y lo vamos a cargar como nuestro estándar. Ya tengo mi estándar medido como mi color gris y ahora lo que tendría que estar buscando es en mis negros de selección, en mis porcentajes de selección. Está revisando si entro dentro de los parámetros para decir que es un balance de grises. En este caso me dice que mi cian sigue estando muy alto, el magenta está muy alto y el amarillo está muy alto. Está
En este caso todas las densidades o todos los parámetros están altos para pensar que es un balance de grises. Vamos a revisarlo en otra parte, en otra zona de las pantallas. Aquí, por ejemplo, de este lado del pliego, nuestro balance de grises está bien. Si ven la gráfica, las barritas ya están más pequeñas, están dentro del parámetro de más menos 5. Me dice que habría que subir el 100.01, no es nada, estamos prácticamente igual. El magenta 0.01 habría que bajarlo y el amarillo 0.01. Entonces, de este lado tenemos un mejor balance de grises que de este lado, que tal vez le falte todavía un pequeño ajuste a la impresión. Pero este normalmente se utiliza más en los periódicos. ¿Por qué? Porque en los periódicos es más fácil poner una barra con balance de grises, no es tan factible poner parches de color dentro de la publicación. Y si ustedes observan muchos periódicos, abajo de los títulos o abajo incluso de las fotos tenemos una barrita de gris, que es la que se utiliza muchas veces para hacer el control de la impresión, y es justamente con un balance de grises como se hace el control de color en una publicación de periódico. Por último, el instrumento Exact tiene una función llamada placa de impresión. El espectrodensitómetro Exact no es un equipo totalmente diseñado para medición de placas, pero tiene la posibilidad de generar una lectura o capturar la información en base de las placas de impresión. Tenemos instrumentos especializados para eso, pero para poder hacer una revisión rápida, el Exact también nos puede servir. Las placas de impresión que mide son placas de offset. Las de Flexo no es capaz de medirlas y puede ayudarnos a darnos una idea si nuestras placas están funcionando correctamente o tienen algún defecto. Bueno, vamos a ver ahora la medición de las placas para offset. El equipo tiene la función o la capacidad de medir placas para offset. Para flexografía las placas son diferentes y para ese sí necesitamos un instrumento totalmente diferente. Entonces vamos a irnos a la función de avanzadas. Aquí yo tengo una función ya generada que se llama placas, pero vamos a ver, ahorita vemos cómo configurar la función. Me pide medir base de la placa o base de la plancha. Lo que yo tengo que hacer es medir cualquier parte de la placa que no tenga emulsión. Busco mi sólido, en este caso estoy trabajando en la placa del cian. Ya tengo mi sólido y aquí ya puedo revisar mis pantallas. Tengo una pantalla del 25, del 50, del 75%. Entonces vámonos a la más común, que sería el 50%. Y aquí me está marcando que mi placa tiene un trabajo o una cantidad de trabajo del 51.3%. Si me voy al centro, podemos ver que tengo 53% y tengo 50.8% en mi placa del cian. Vamos a cambiarla, vamos a poner la placa del negro y vamos a revisar cómo se está comportando la placa del negro. Vamos a hacer el paso desde el cero. Medición de la base de la plancha, recuerden, sin emulsión. Sólido. Hay que asegurarnos que tenemos el sólido medido y nuestra pantalla. En mi pantalla, en el caso de la placa del negro, tengo 50.9%. En el 50, mi pantalla del 25 me indica que tengo 25.9 y tengo 75.4. Esto me indica que tal vez la prensa no tenga una ganancia de punto muy alta. La placa es lineal. Normalmente cuando se llega a hacer una estandarización, las placas van a tener menos trabajo. ¿De qué va a depender? Si estamos estandarizándonos a un proceso, ya sea Gracol, ISO o algún otro, o si nuestra máquina está trabajando hacia un resultado ya obtenido anteriormente, un resultado visual anteriormente. Con eso terminamos la presentación. Si quieren, hacemos una
las preguntas que puedan tener, nos las pueden escribir por el chat. La pregunta de José nos pregunta si solamente se hacen promedios de densidad o también puede hacerlos con LAB. También se pueden hacer con valores LAB, pero ya eso lo veremos con las funciones de color. Los webinars van a estar publicados el día de mañana, yo espero, en nuestro canal de YouTube, y de ahí los van a poder seguir revisando. La tolerancia de densidad, ¿cuándo se establece? De acuerdo, como les comentaba, al parámetro que estemos trabajando como estándar. Si estamos trabajando con un visto bueno, o sea, el momento que el cliente autorice el impreso, esos serían nuestros parámetros de densidad. Si estamos trabajando contra un estándar, sería mantener los estándares, las densidades que maneja el estándar. Esas serían las tolerancias, y las tolerancias serían normalmente más menos 0.05 de densidad, que se maneja como una densidad ideal. Podemos tener 0.05 abajo, 0.05 arriba para mantener la cantidad de tinta de forma ideal. FOGRA se sigue utilizando, depende de los materiales, se sigue utilizando la referencia de FOGRA. A final de cuentas, es basada más en el tipo de materiales. Comúnmente o el más común utilizado de los FOGRAs sigue siendo el FOGRA 39, pero eso mucho en el offset. En Flexo se utiliza ya sean los parámetros o las recomendaciones de FIRST o las estandarizaciones de Gracol. Los valores de ganancia de punto de offset son los mismos que para los de Flexo. No, son diferentes. Va a depender del comportamiento del trabajo, de la prensa incluso, del aporte que podamos tener con las tintas para poder encontrar cuál es el parámetro de ganancia o el valor de ganancia que estamos teniendo. La propia barra, las barras las pueden hacer realmente con una aplicación de trabajo vectorial, ya sea Illustrator o Corel, se pueden hacer las barras, y la ventaja de que las puedan hacer es que las van a personalizar de acuerdo a la secuencia, al orden y al acomodo que ustedes puedan necesitar. Entonces, es nada más buscar el tamaño. Incluso también es importante el tamaño de la apertura de su instrumento, no tenerlo más pequeño de lente o justo del tamaño de lente de apertura de sus instrumentos. Los comunes son de 2 milímetros, entonces con un parche de 5x5 es suficiente para poder hacer esas capturas o generar esas barras correctamente. Los valores presentados son los de 2006 todavía. Los de 2013 no son tan diferentes, pero son los que tenemos en esta presentación son los valores de 2006. ¿Cómo es mejor calibrar el offset? ¿En ISO, G7 o Gracol? Bueno, G7 es la metodología, Gracol es el perfil, ISO es parte también. Entonces, realmente ahí es lo que más convenga. Es más fácil utilizar G7 porque nos basamos a un balance de grises y ahí no importa el sistema de impresión. Puede ser digital, puede ser offset, puede ser flexo. Si tienen todos los sistemas de impresión, es más fácil estandarizar sus máquinas a ese parámetro para tener un resultado similar en todas las áreas. Para los valores de densidad no es necesario tener los blancos definidos, pero sí es conveniente cuando empezamos ya a tener el trabajo de color o de apariencia. La densidad, recuerden, es solamente la capa de tinta que estamos aplicando. Entonces, si estamos trabajando con un color, con una densidad, pensando en el amarillo que es más transparente,
y nuestro material tiene una tendencia o un color bastante grande, si es azuloso, si es amarillento, si es rojizo, va a afectar la apariencia. Aunque tú puedas medir y veas que tienes exactamente la misma densidad, sí va a ser importante que tengas definido o controlado sus colores de blancos o tus bases blancas, que sería en este caso el material. Como nos preguntaba César Castro de las densidades máximas, la densidad máxima puede ser la cantidad de tinta que podemos aplicar en el sustrato que estemos trabajando, si es cuché, si es sulfatada, si es cartón o si es algún otro material, pues pensando en flex o si es película, saber cuál es la cantidad de tinta máxima que permite ese material sin que se empiece a escurrir o a no anclar la tinta. Esa sería nuestra densidad máxima, que la podemos hacer con el ejercicio que teníamos anteriormente. Los filtros de densidad sirven para que el instrumento entienda de manera diferente o haga el cálculo de forma diferente justamente de la interpretación o de la reflexión de la densidad. En los primeros slides hablábamos del ISO T y del ISO E, que son los más comunes. Los DIN son de otro sistema de normas. Entonces, va a depender de las normas a las que nos estemos apegando para poder trabajar con esos estándares. Sí, van a estar ahí los webinars en YouTube, en nuestro canal de YouTube, ya saben. Aquí les presento nuestras páginas. atames.com, X-Ride México, es donde va a estar, creo que aquí no aparece nuestro canal de YouTube, pero es X-Ride México. Abren YouTube, ponen X-Ride México y ahí van a aparecer tanto nuestra serie de webinars anteriores como las de este nuevo webinar. ¿Algunas preguntas más? Bueno, si no tienen más preguntas, los invitamos a sí. Vamos a terminar entonces con el video. En el caso de las densidades de CMYK, si puedes mandarnos un correíto donde nos ayudes, Georgina, a ver qué necesitas más en profundidad, más más a detalle para poderte ayudar. Los webinars para los chicos de Ferrero van a estar en el canal de YouTube, entonces no se preocupen, llegaron a medio camino. Ahorita les vamos a presentar nuevamente el video de las funciones iniciales. Entonces, con esto espero les pueda ayudar y de todos modos los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, en nuestra página de YouTube, en nuestro canal de Facebook, en Twitter o directamente en nuestros correos electrónicos. Ahí nos pueden localizar y ahí podemos ir resolviendo sus dudas. Pues con esto terminamos nuestra primera sesión. Los esperamos en nuestro siguiente webinar, donde justamente como preguntaba Ángel, vamos a revisar el tema de los estándares o las condiciones estándares de medición. Pues bueno, muy buenos días, que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo mes con nuestro siguiente tema. Hasta luego.